¿Cómo? Pues la cirrosis alcohólica que daña el hígado. Estamos hablando de un daño hepático y que ese daño hepático el cuerpo lo trata de solucionar y de reparar. ¿Qué es lo que está dañando al hígado? ¿Qué es lo que daña al hígado? ¿Qué es lo que está dañando al hígado? Como la oxidación. Cuando se oxida el alcohol, la oxidación del alcohol. La toxicidad que del genera una acetal. sustancia que se produce Acetal. del metabolismo del alcohol. Porque ¿qué está tomando la persona? Alcohol. Pero cuando es Del acetato. Cuando es por alcohol. Había visto que también lo hacen. El acetaldehído, el acetaldehído es un derivado del metabolismo del Así, el alcohol, acetaldehído. de la depuración del alcohol. ¿Quién depura el cuerpo? El hígado, ¿cierto? Entonces, claro, cuando se toma alcohol, El hígado. sea del whisky, sea del vino, sea del tres pachangas o de lo que sea, pero el alcohol es el mismo. Su hígado está metabolizando ese alcohol y ahí se genera acetaldehído. Y el acetaldehído es una sustancia tóxica. Es una sustancia tóxica que induce el daño celular. Profe, pero lo que genera ahí la oxidación no es cuando ese acetaldehído se convierte en acetato. El acetaldehído per se es un tóxico. Entonces genera un ambiente que para la célula es, digamos, corrosivo, o sea, lo inhóspito, ¿cierto? Entonces empieza a deteriorar los enlaces de las membranas. Realmente una célula, ¿por qué se muere? Cuando una célula está funcionando mal, por oxidación, todos sabemos lo que es el estrés oxidativo, ¿sí? Finalmente, ¿qué es el acetaldehído? Un radical libre. Y ya sabemos lo que es el estrés oxidativo, ¿sí o no? Ya sabemos lo que hacen los radicales libres. Dañan las membranas y una célula cuando tiene su membrana dañada no puede seguir funcionando. ¿Y entonces qué se activa? Entonces, ¿qué se activa cuando la célula no puede seguir funcionando porque está vieja y está despelucada? Se activa la apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? La muerte celular programada. ¿Y quién se come esa basura? El sistema inmunológico. La muerte celular. ¿Sí o no? Entonces realmente, o sea, ¿cuál es el origen del daño? El acetaldehído, que produce la oxidación y el daño celular, ¿cierto? Entonces la célula está muy llevada del berraco y el sistema inmunológico se tiene que comer esa célula, es decir, se induce la apoptosis y ¿qué queda? Detritus. Cuando su cuerpo tiene detritus, basura celular, escamas, detritus, basura celular, pedazos de células. ¿Quién se come esa basura? Porque es que si eso no lo procesa alguien, ¿qué le pasaría a los escombros de una célula? ¿Empiezan a podrir? No. Se empiezan a fermentar y empieza la putrefacción, eso no se puede. Por lo tanto, el sistema inmunológico se tiene que comer eso. Si usted está produciendo muchos detritus, vive con gripa toda hora y le dan abscesos o lo que se llaman nacidos. Pero eso no le llaman nacido, le llaman absceso. No acceso, sino absceso. Porque el acceso es la puerta de acceso. Y las puertas. El absceso es un acúmulo de pus. Entonces, si su cuerpo está muy tóxico porque tiene mucha célula muerta, porque tiene mucho detritus, se puede activar una diarrea o una gripa intestinal o una neumonía o un absceso, que es una forma de depurar el cuerpo.
Porque es que si no es una cosa, si no es una cosa bacteriana, ¿por qué? A no ser que le aíslen una bacteria, es que el antibiótico es para bacterias. Ah, es que tiene una bacteria en tal parte. Ah, listo, ahí sí toca, ¿cierto? Toca. Pero si es una cosa viral, ni de funda se vayan a poner antibióticos, eso es viral. Pero entonces la apoptosis, el sistema inmunológico se come esa célula, queda esa basura y esa basura la vez también se la come. No. Esa es La la que se apoptosis queda. es la basura. No, es que el macrófago, ¿qué hace el macrófago? La célula muerta. Produce detritus. Aquí está la Los célula. detritus es como los... Que es la célula con apoptosis. Aquí está la célula que se autodestruyó. ¿Cómo queda? El desecho. Allí toda espelucada. Dañada, ¿cierto? Llega el macrófago. El macrófago se la come. La lleva. El macrófago se la come, ¿cierto? ¿Y qué hace el macrófago con la célula adentro? La degrada completamente. ¿Y qué pasa entonces con los fosfolípidos de la célula? Porque tiene muchos. Todo eso se recicla. Todo eso es reciclable. La mayoría de las cosas. Pero en esa actuación, ¿qué pasó con la célula? Se murió. ¿Cierto? Se murió. ¿Y cómo se reemplaza? Con tejido fibrocicatricial. Ahí está el problema. Es que ¿sabe cuál es el problema también? Que estos benditos macrófagos, cuando ya están repletos, se mueren. Y entonces, ¿quién Se vuelven tan Y se convierten en células espumosas. Entonces eso es lo que se fibrosa también finalmente. ¿Ustedes no vieron aterosclerosis? ¿Ustedes ya leyeron sobre aterosclerosis? ¿Ya leyeron sobre eso? Ahí está la clave de eso. Hay que repasar Pero aterosclerosis. ¿qué eran los detritus? Entonces, cuando se fibrosa la vuelta acá, ¿qué pasa con eso? Se cierra la luz de estos conductos porque están distorsionadas. Hay nódulos, hay fibrosis. Eso no es que se fibrosa todo, pero todo queda así tieso, pero es decir, esto quedó tieso, pero quedó con la misma estructura, eso queda más cerrado y por lo tanto impide el paso, impide el flujo, y eso es hipertensión. Entonces toda esta la matriz de todo lo que sean células internas y externas, todo eso se va fibrosando, todo se fibrosa. Todo se Fibrosa. Otra cosa que me preguntaba alguien, es que si el hígado está comprometido con el metabolismo de los lípidos, se va a alterar el metabolismo de los lípidos. Pregunta, ¿por dónde ingresan los triglicéridos al nódulo hepático? ¿Quién quiere venir a dibujar una flechita en donde ingresan los triglicéridos que se comen en la dieta, donde ingresan al nódulo hepático en este dibujo? Por ¿Por dónde ingresan los triglicéridos que usted se comió en el chicharrón al nódulo hepático? Por las células del cover, no. Hola. Por las células del cover, no. Pero ¿por qué conducto de estos que están acá? De estos conductos que están acá, ¿por cuál? La veneno porque se sale. Lo único que ingresa es la arteria y la vena. Arteriola hepática. Tiene que ir la vena. Es por la izquierda, ¿Por la arteriola o los capilares arteriales? O sea, por esto. Color rojo. Porque los lípidos que usted se come, entran directo al hígado. No, Por el sistema por lo linfático tanto, y no sanguíneo. entran por acá. No entran por acá. Se van para el sistema linfático, O sanguíneo. desembocan en la subclavia izquierda, entran al torrente sanguíneo venoso, luego al corazón, y luego al sistema arterial y luego acá. Entonces, los lípidos
que uno consume están ingresando por acá. Están ingresando por acá, cha, 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 listo. Triglicéridos, triglicéridos, perdón, ¿sí? Triglicéridos fosfolípidos, entran por acá. ¿Sabemos lo que es el colesterol? ¿Quién me dice qué es el colesterol? Es un preliminar de una hormona, podría decir, no es una hormona, pero sí, un paso antecitos de una hormona. A partir de ahí se pueden crear hormonas. Sí. Es un éster, ¿cierto? Es un éster. No confunden lipoproteínas con colesterol, ¿o sí? ¿Seguro? ¿Saben lo que es una lipoproteína? ¿Y saben lo que es el colesterol? Dice, una función del colesterol. La creación de hormona es una función del colesterol. Otra. Producir la bilis, porque la bilirrubina se usa con colesterol para producir. Se integra a la bilis para producir bilis. ¿Qué más? Construir No, porque membranas. eso es lo que hace la bilis, no el colesterol. Producción de hormonas. Ya. Síntesis de vitamina D. El colesterol se convierte en vitamina D, ¿sí o no? Sí. Súper importante. ¿Dónde se produce el colesterol? En el hígado. Entonces el colesterol que usted come, el colesterol, no confundan con lipoproteínas. El colesterol que usted consume de los alimentos también entra por acá. El del chicharroncito, el de la mantequilla, el del queso. Pero el colesterol que su cuerpo produce se produce aquí. ¿Sí o no? Ah, está produciendo colesterol, listo, libérelo para que lo utilice el cuerpo. ¿Cierto? Colesterol, no estoy hablando de lipoproteínas. ¿Quién fabrica las lipoproteínas? El hígado también. El hígado también fabrica las lipoproteínas. ¿Qué llega acá? Kilomicrones, remanentes de kilomicrones de la dieta. De la dieta. O sea, bolitas de grasa. O sea, burbujitas de grasa, ¿cierto? Eso llega aquí. Y el cuerpo las procesa o las deja seguir, X y Y. Entonces, no confundan colesterol con lipoproteínas. Otra función del colesterol es darle rigidez a las membranas celulares, porque la membrana celular tiene colesterol aquí. Cuando hay mucho colesterol en el organismo y se sobresatura la membrana, hay cierta rigidez en la membrana y eso no es bueno, porque le quita fluidez a la membrana. Pero es necesario el colesterol en las cantidades adecuadas, en las cantidades adecuadas para que tenga una flexibilidad adecuada, que no sea ni muy laxa ni muy rígida. Profe, entonces cuando hay esteatosis, todas esas grasas se acumulan ahí en los hepatocitos. Cuando hay esteatosis hepática se acumula fuera del hígado, afuera del hígado, y puede haber infiltraciones grasas, sí, puede haber infiltraciones grasas, pero el hígado realmente cuando hay esteatosis hepática, la grasa está como en una película aquí afuera, ¿sí? Como cubriendo sin una capa que cubre el hígado, pero puede haber infiltraciones grasas y oxidación e inflamación. Bueno, ya hablamos de esto. Ya saben qué es eso, ¿cierto? Puede haber peritonitis en una persona que tenga ascitis. La ascitis es un líquido en el peritoneo y ese líquido se puede contaminar. ¿Con qué se contamina? Con bacterias. ¿De dónde vienen esas bacterias? Del intestino. Conocemos lo que es la translocación bacteriana, ¿sí?
Puede haber translocación bacteriana, contaminación de líquido acítico y peritonitis bacteriana espontánea. Se conoce como peritonitis bacteriana espontánea. Y también se puede presentar un síndrome que se conoce como el síndrome hepatorrenal. ¿Qué entenderán por síndrome hepatorrenal? ¿A qué les suena eso? Síndrome hepatorrenal. Algo que le ocurre al riñón causado por el mal funcionamiento del hígado, por la hipertensión portal. Si ustedes entienden, chachos, que al riñón también le entra y le sale. Le entra una arteria renal y le sale una vena renal, ¿sí o no? ¿Cómo están esas venas? En el paciente cirrótico, ¿cómo está el lecho venoso? Está dilatado y hay hipertensión portal. O sea que ¿cómo está la presión de esto? Alta. ¿Y de qué depende el funcionamiento renal? De que entre, filtre y continúe libremente. Y si aquí está esta sangre que está entrando acá, cuando va a salir encuentra un obstáculo, ¿qué le pasa al riñón? No filtra. ¿Sí se entiende eso? Y esa es la hipertensión portal. Esto es hipertensión portal, esto está causado por la hipertensión portal. La hipertensión portal, como esto es vena, y todo el lecho venoso está hipertenso, todo el lecho venoso está hipertenso, aquí, bueno, por aquí más o menos, viene la vena renal, izquierda y derecha, sí, igual eso va a tener hipertensión. ¿Sí? Hay dos mecanismos para que haya una alteración del funcionamiento renal. Hay una alteración del funcionamiento renal causado por la cirrosis. Por un lado, el flujo renal se disminuye, causado por esa hipertensión portal. Pero la otra es que como el gasto cardíaco puede estar disminuido, ¿el gasto cardíaco puede estar disminuido? Sí, porque la precarga del corazón está disminuida. ¿Por qué la precarga del corazón está disminuida? Porque el líquido se está quedando en el lecho venoso. Como el líquido se está quedando en el lecho venoso, no hay una precarga adecuada del corazón. ¿No se entiende eso? ¿A dónde llega toda la sangre venosa? Derecho al corazón. ¿Y por qué no llega? ¿Y por qué no llega? Porque está inundado, porque está quedándose ese líquido represado en otra parte. Entonces el líquido, la sangre venosa que llega al corazón está disminuida y la precarga disminuida. Por lo tanto el gasto cardíaco, ¿cómo está? Disminuido. Y si el gasto cardíaco se disminuye, ¿qué le pasa al riñón? No perfunde. ¿Cuánto se gasta el riñón del flujo cardíaco, del gasto cardíaco? ¿Cuánto porcentaje? 25%. Es que el riñón está ahí mismo. Las arterias renales salen de la aorta. O sea, corazón, callado aórtico, ¿sí o no? Pierna izquierda, pierna derecha. Y aquí está arteria renal izquierda y arteria renal derecha. Del gasto cardíaco, el 25% se lo traga el riñón. Derecho y izquierdo, sí. Entonces, si hay una insuficiencia cardíaca, si hay una precarga disminuida, si hay una insuficiencia cardíaca congestiva, si hay cualquier cosa que le esté pasando al corazón, ¿cómo es el gasto cardíaco? Del ventrículo izquierdo disminuido, por lo tanto la presión que le entra al riñón va a estar disminuida. Y si la presión que le entra al riñón está disminuida, no filtra. Y si no filtra, se sube la creatinina, retención de líquido. Eso pasa en casos graves también de cirrosis. Y si se sube la creatinina,
hasta un nivel muy alto, puede haber también un componente neurológico por la creatinina tan alta, entonces ahí es mixto. Porque no solamente es el amonio, sino la urea. Cosa que sería como una encefalopatía mixta. Por uratos y por amonio. Eso se conoce como síndrome hepatorrenal, para que lo consulten ahí. Pero es simplemente esa alteración de la precarga cardíaca, que disminuye el gasto cardíaco. Muchachos, siempre que un paciente tenga el gasto cardíaco disminuido, hay una disminución de la diuresis. Eso es un signo de choque. El paciente no está orinando bien. Está en choque, está hipotenso. Si la presión está bien, la producción de orina es normal. Si la producción de orina es normal, la creatinina se elimina. Pero si este paciente no está eliminando adecuadamente, la creatinina no se elimina y se queda en sangre. Eso es lo que le pasa al paciente renal cuando no está orinando bien. Hipertensión portal, ya sabemos qué es eso, ¿cierto? Sí. Ahí está. Como el hígado está obstruyendo, se incrementa el flujo sanguíneo esplácnico. ¿Cuál es el lecho esplácnico? ¿Cuál es el lecho esplácnico? Este es el lecho esplácnico. Todo eso. Todo el lecho esplácnico es todo eso. Eso es lo que está aumentado de presión, ¿cierto? Al aumentar la presión del lecho esplácnico se producen más cosas. Varices esofágicas, ascitis, hiperesplenismo, ¿qué es? Esplenomegalia. Es lo mismo. Sí, el agranamiento del vaso. Varices esofágicas, ya sabemos qué es eso, se pueden reventar, toca cliparlas, hacerle manejo médico, eso ya es manejo médico. ¿Sí? Si tenemos un paciente con alto riesgo de sangrado intestinal, hay que mirar cómo lo hacemos. Eso tiene pues un riesgo de sangrado, bueno, eso tiene sus cosas. Estos son aspectos asociados al manejo médico, pues eso ya es más de manejo médico, con medicamentos y ese tipo de cosas, para evitar el sangrado o el resangrado de esas venas. Porque si un paciente de esos está sangrando o resangrando, no le podemos dar comida. Y si el sangrado es masivo, la alimentación está contraindicada. Si es un sangrado más suave, podría estar indicada la alimentación, podría comer, pero eso ya es de evaluación de los médicos. Entonces, en este momento ustedes pueden identificar un paciente con cirrosis exacerbada o que tenga esta sintomatología en hospitalización, y podemos tener un paciente con cirrosis en la casa, ¿cierto? O sea, que esté estable y que la cirrosis esté compensada, como lo expliqué ahorita. La persona se pone a tomar mucho, se le exacerba, se inflama mucho más el hígado. Muchachos, siempre que una persona toma licor, amanece con el hígado inflamado, así sea un poquito, obvio, poquitico inflamado, tiene el guayabo, todas esas cosas, eso es parte del guayabo. La inflamación del cerebro, la inflamación del hígado, la inflamación del páncreas. Si se tomó 2 litros, pues más. Si se tomó 3 o 4 cervezas, pues eso no le va a hacer mayor cosa, todo depende. Entonces estas personas cuando ya tienen la cirrosis, es que me tomé como 4 aguardienticos. Seguramente eso no le vaya a hacer mayor cosa al que es cirrótico. Pero si se toma 1 litro,
se le puede alborotar la cosa e irse de hospitalización. Lo tratan, lo organizan, lo cuadran, se va para la casa ya mejor y a los 3 meses vuelve por lo mismo. Es así. Profe, o sea que la cirrosis nunca podría llegar pues como a que el hígado ya esté en condiciones normales, sino que se controla. Ah, exacto, sí, eso era otra pregunta que me hacían ahorita. La cirrosis no es reversible, porque una cicatriz no tiene reversa, tiene más reversa un avión. Pero la cirrosis no tiene reversa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Evitar la progresión. A ver, es que yo soy alcohólico hace tantos años y ya me diagnosticaron, estoy empezando. Pucha, no voy a volver a tomar. Ese es el único tratamiento. Ya el daño que tiene ya está, pero va a evitar seguir, va a evitar con el progreso del daño y va a tener una función hepática alterada. ¿En cuánto? En un 5%, en un 10%, en un 20%, dependiendo de esas pruebas hepáticas. Uno se da cuenta de que este paciente es cirrótico, pero no tiene ascitis, no tiene ictericia todavía. Es decir, es cirrótico, pero todavía tiene un flujo enterohepático, digamos, casi normal, no le compromete tanto. Hasta ahí. La fibrosis puede disminuir un tricito, pero con el tiempo. Pero es muy poquito, porque es que la cicatriz no funciona. Lo que pasa es que siempre que hay fibrosis hay una inflamación crónica. Pero si la persona consume bastantes antioxidantes, deja de fumar, deja de tomar y tiene una dieta así súper chévere, no solamente va a detener el daño, obviamente porque ya no está consumiendo licor, sino que va a lograr una desinflamación plena del hígado y van a quedar las secuelas ya de la fibrosis solita, pero no va a estar inflamado. Pero el daño fibrótico ya no se quita, no se quita. El hígado graso, vea, yo le explico qué es el hígado graso. El hígado graso es como si usted tuviera aquí una bodega. Entonces aquí tiene usted 10.000 cajas de mercancía y eso está lleno. ¿Qué le toca a usted hacer? Si usted aquí no tiene, usted no deje eso allá afuera porque yo no soy capaz de procesar. Sí, claro, es que es grasa alrededor del hígado. Ese hígado graso puede generar inflamación y con el tiempo fibrosis, pero lo que pasa es que es más difícil, ¿cierto? Porque la inflamación y la oxidación, el estrés oxidativo del hígado graso, digamos que es más difícil que una persona llegue a tener estrés oxidativo en el hígado por grasa, ¿cierto? Sabemos que el tejido adiposo es proinflamatorio por naturaleza. Sí, entonces va a haber un ambiente proinflamatorio leve, de bajo grado, sostenido en el tiempo, que podría llegar a producir fibrosis, pero en el tiempo. Sí, en el tiempo. El hígado graso es exceso de comida. Usted le está metiendo al hígado lo que el hígado no puede procesar. Entonces la grasa visceral es un sinónimo de exceso de alimento. Entonces cuando usted es una persona así toda cuaja pero con barriga, es porque está comiendo más calorías de las que está procesando, por mucho ejercicio que haga. Son casi todos musculosos, pero tienen de pronto su... Bueno. ¿Qué podríamos hacer nosotros con un paciente cirrótico? ¿Qué podríamos hacer nosotros con un paciente cirrótico? Primero, estabilización. El paciente está en hospitalización, hay que estabilizarlo clínicamente, ¿cierto? ¿Cómo llega el paciente? ¿Llega tocado, muy hipertenso, llega hipotenso? ¿Cómo llega? ¿Cuáles son los aspectos importantes en el manejo nutricional de la cirrosis? La proteína, los líquidos, el sodio, son factores importantes generales en el manejo nutricional de un paciente con cirrosis exacerbada en hospitalización. Porque nosotros no tratamos un diagnóstico, sino un paciente. Entonces, cuando usted recibe un paciente en consulta externa con diagnóstico de cirrosis, usted no se va a pegar del techo y lo va a volver vegetariano. No, porque es que tiene el diagnóstico, pero está súper bien,
está bien, no tiene ascitis, está bien. De pronto está un poquitico como medio amarillito, pero no mucho. Le mira la bilirrubina, está un poquitico alta. ¿A expensas de cuál? ¿De la directa o de la indirecta? De la directa. Bilirrubina alta, a expensas de la directa, es problema hepático, porque hay dos tipos de bilirrubina, la directa y la indirecta. Si la directa está alta, es un problema de hígado. ¿Quiénes tienen la bilirrubina indirecta alta? Los neonatos. Esa es la ictericia neonatal. ¿Cómo se organiza eso? ¿Tiene el hígado malo? No. Nació hemoconcentrado. Entonces, como nació hemoconcentrado, el vaso está destruyendo glóbulos rojos al 1000% y está produciendo mucha bilirrubina y se pone amarillo el niño. ¿Cómo se soluciona eso? Con baños de sol. ¿El problema es el hígado? No. El problema es que nació hemoconcentrado, los que nacen rojitos como un tomate. Entonces nacen hemoconcentrados y eso es un proceso fisiológico normal. Esa es la bilirrubina indirecta. Pero si la bilirrubina directa es la que está alta, hay un problema hepático, sea hepatitis, B, A, lo que sea, o cualquier cosa hepática. Líquido, bueno, eso es manejo médico. Antibióticos, hay un antibiótico que se le puede suministrar a estos pacientes, un antibiótico que no se absorbe, es seguro y controla las bacterias amoniogénicas. Destruye las bacterias amoniogénicas intestinales y por lo tanto va a disminuir la absorción de amonio. Y se les puede dar lactulosa. La lactulosa es un carbohidrato no absorbible. Sí, es un carbohidrato no absorbible que atrapa el amonio y se elimina por la materia fecal. Porque el paciente, si tiene cirrosis y está estreñido, Yo había leído que eso era como un tratamiento para la ¿encefalopatía qué? Sí. Esas herramientas, sí, cuando el paciente no está encefalopático, significa que sus niveles de amonio no son tan altos. ¿Qué significa eso? Que si tiene cirrosis no está tan grave. ¿Sí? Entonces eso solamente se utiliza cuando aplique, puede ser. Si hay encefalopatía, hay esas herramientas para tratar la encefalopatía. Entonces, por un lado, en el paciente con encefalopatía, se hace un tratamiento diferente al paciente que no tiene encefalopatía, ¿cierto? Nutricionalmente. Y el médico, al que no tiene encefalopatía, pues ¿para qué le va a poner lactulosa, cierto? No hay necesidad. Al que no tiene encefalopatía, tiene la bilirrubina un poquitico alta, ictericia, un poquitico de ascitis, pero no se ve sino con imagenología, o sea, está bien. No le va a meter la pesada. Igual uno hace con la alimentación. Si el paciente tiene cirrosis pero no está descompensada, usted no tiene por qué volverlo vegetariano tampoco. Porque todo depende. Todo depende. Bueno. En derivación portosistema intrahepática, ahí les subí el videito de eso. Es videito chévere para que entiendan qué es esa derivación portosistémica intrahepática. Si el flujo está obstruido, ellos hacen un puente entre la vena porta y la vena hepática. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ese videito no lo han visto. No, el tercero. ¿Qué dice TIPS? ¿Qué dice TIPS? Derivación portosistémica intrahepática transcelular. Eso es una forma de liberar la presión. Eso es una forma de liberar la presión portal, la hipertensión portal. Porque entonces el flujo sanguíneo no tiene que pasar por el hígado, sino que pasa por un puente. Sí, por un puente que le hace. Y se libera la presión, con las consecuencias que eso trae. Ya sabemos lo que es ascitis. En el líquido acítico se pierden nutrientes, sobre todo hidrosolubles.
Si la persona tiene una asitis bien tesa, así, es lo mismo. Si la persona tiene, aquí está el intestino y todo lo demás, y tiene esto lleno de líquido, le hacen una paracentesis. Le perforan acá y le sacan todo ese líquido. Eso también está en el video. La paracentesis es una punción para drenar todo ese líquido. Por ese líquido se pierden vitaminas hidrosolubles y albúmina. Si hay asitis frecuentes y están drenándolo mucho de la asitis, hay que tener eso en cuenta para los aportes nutricionales. Hola. No necesariamente suplementación. Podría ser aumentar la ingesta, ¿cierto? Alimentación. Acuérdense que nosotros. Bueno. En ese caso, se le debería como restringir un poco el agua. Sí. En los casos, siempre que el paciente tenga acumulación de líquido por alguna parte, edema pulmonar, edema en miembros inferiores, asitis, todas esas cosas, es de manejo de líquidos. ¿Sí? El médico por lo general pone la regla. A ese paciente le vamos a dar máximo 1000. ¿Listo? Con medicamentos y todo. Concentren los medicamentos. Ajá. Profe, ahí se puede utilizar diurético. Sí. Por lo general los pacientes cuando tienen líquido acumulado, lo que pasa es que el diurético funciona más es cuando el líquido está en el intersticio. Esto es intersticio. ¿Sí saben lo que es el intersticio? No. El tercer espacio. ¿No saben lo que es el intersticio? Seguro. Sí saben, lo que pasa es que se les olvidó. Sí saben, lo que pasa es que se les olvida. Sí, Como en el tercer espacio. Qué bueno que este semestre Lo recuerdo. empezaran a estudiar, pero para no olvidar. Ese es el núcleo celular, esa es la membrana celular. Y aquí está la vecina. Y esa no enseñó nada, chicas. El intersticio es el espacio extracelular. El intersticio. Si saben, sino que no relacionan y no se acuerdan. El intersticio, el tercer espacio. Cuando el líquido está ahí, ¿cuándo? Edema de miembros inferiores, ¿cierto? Una anasarca, el kwashiorkor. A los niños. No les dan diurético a los niños. El tercer espacio extracelular era Hay que eso. preguntarle a Javier. Yo creo que sí. No, sí, entendido. Pero si el edema del adulto es en miembros inferiores, edema Era el pulmonar, todas esas cosas, se da diurético. Pero Era me extracelular. queda la duda, yo creo que aquí no, porque es que este líquido, ¿quién lo saca ya? O sea, eso así no le van a los diuréticos. Por eso es que tienen que hacer paracentesis. Pero eso soluciona el problema normal. Hola. Que soluciona el problema que igual se va a volver a No, eso igual se va a volver a llenar de líquido, ¿cierto? Lo que pasa es que si usted no libera esa presión, imagínate, pues, si no liberas esa presión, va a aumentar la pía, que es la presión intraabdominal, y eso puede dañar el intestino, pues puede colapsar el intestino. Bueno, aquí está lo que les decía ahorita de lo del gradiente de albúmina. Eso simplemente es que evalúan el líquido acítico, le evalúan cuánta albúmina tiene. ¿Cierto? Pero esos son exámenes que realmente en la vida real, eso es algo teórico, algo que está en la teoría. Pero lo que sí es de entender es que el líquido acítico tiene sustancias nutritivas que se van a perder. Por lo tanto hay que reponerlas. Eso es clasificación de la asitis, entonces consultan. Entonces cuando hay asitis, manejo de sodio, hacer una restricción de sodio, líquido, no podemos liberar el consumo de líquido. ¿Cuántos litros de agua tenemos que tomarnos al día? Depende. De 2 a 3 litros.
Podría haber, pero espérate, ¿cuándo sería eso? ¿Cuánto necesitamos nosotros de agua al día? En promedio. De 2 a 3. Es decir, es mujer o... Según la Todos haciendo todos nos estamos hablando de la rienda. especulando. Lo que pasa es que no le ponen cuidado a la pregunta. No le ponen cuidado a la pregunta porque es que la pregunta no es líquido, sino es como 30. Y es un mito que uno necesita 2 litros de agua al día. Eso se inventó manantial. Pero sí, es un cálculo, creo que... Es un mito que el ser humano necesita 2 litros de agua al día. Eso se inventó agua brisa. Nosotros necesitamos 2 litros de líquido al día, que es diferente. Por eso uno ve estudiantes Ah, pero sí con incluye- una botella así como de este tamaño de agua, Pero igual uno orinando sí todo el dice, día. o sea, que los 2 litros pero que incluye sí, Es que son 2 la litros de cuenta. líquido. Y en el líquido, entre todo, ¿el arroz tiene agua? ¿El arroz tiene agua? Claro. Hasta el pan tiene agua porque todo tiene una humedad. A no ser que usted se vaya a comer 2000 calorías a punta de tostadas y galletas, ahí sí va a necesitar agua pelada. Pero si usted come frutas, verduras, la sopita, los friolitos, el arrocito, la carne, todo eso, si usted se come 2000 calorías al día, va a tener 2 litros de agua. Esas calorías van a tener 2 litros de agua. Si es una alimentación natural. A eso póngale otro litrico pues, de agua pelada. Ya. Pero uno ve gente tomándose 3 y 4 litros de agua al día y no van a orinar todo el día y se duermen en clase porque tienen el sueño bajito. Y se la pasan con dolor de cabeza. Entonces, ahí, muchachos, o sea, una dieta tiene entre 25 y 35 cc por kilo, así como las calorías. Es que las dietas, por lo general, una alimentación normal es isocalórica. Una caloría por cc, ¿sí se entiende eso, cierto? La comida que usted se come todos los días, quitándole los 3 litros de agua pelada que usted se toma, esa dieta tiene una caloría por cc, a no ser que coma tostadas todo el tiempo. Pero si la alimentación tiene la humedad que tiene, normal, natural, arrocito, papita, yuca, plátano, todas esas cosas, frutas, verduras, jugos, eso tiene, si usted echara todo eso a una licuadora lo de un día, eso tiene una caloría por cc, ¿cierto? Suficiente. Una caloría por cc. Por eso un ser humano necesita entre 25 y 35 cc por kilo al día. ¿Cuántas calorías necesita? Entre 25 a 35 por kilo. Calorías. O sea que uno come isocalórico. No estoy diciendo que no tomen agua, sí, tomen agua, pero si van a tomar mucha agua tienen que subirle al sodio. Que si no duermen en casa. O no se concentran. Se desconcentran cada hora. Bueno, cuando sea la hora de salir otros 5 minutos me dicen, porque yo sigo derecho. Me dicen, ¿listo? ¿A qué hora es? No. A las 11, no. Era a las 11 ya. No. Ah, no. Falta mucho tiempo. Todavía Listo. soy profe para concentrar. Muchachos, es evidente que las generaciones de ustedes y las más pequeñitas no aguantan una clase de 4 horas seguidas. ¿Cierto? Los que somos más viejitos chupamos sí ya, pero una vez ahí no nos desconcentramos de nada. Está bien. Está bien. Bueno, dudas, preguntas. O si no, no. Culpa de TikTok. Sí, verdad. Listo, entonces, líquidos, sodio, proteína. Yo no los enredo, muchachos, con requerimientos. Ustedes saben el requerimiento de sodio, 1500 al día, que es una restricción, menos de ahí 1000. Eso es muy similar como a los líquidos, restricción de 800 al día. Entonces, 1000 miligramos, más o menos, ¿cierto? No hay problema. Bueno, la
peritonitis puede ser por varias bacterias, pues algo ahí pues no están dentro del cuadro de cirrosis con ascitis, tiene una relativa frecuencia. Hay casos de pacientes que tienen ascitis y les da peritonitis bacteriana espontánea. Es relativamente frecuente. Y pues ya ustedes saben lo que es una peritonitis, ¿cierto? Yo nunca fui famosa en decir. Porque el hecho es, bueno, si se le trasloca una bacteria, le coloniza el líquido acítico. ¿Y qué tiene el líquido acítico? Azúcar. Y las bacterias son felices con el azúcar. ¿Sí o no? Entonces es como una persona diabética mal controlada. Eso es el cuerpo de esa persona es un caldo de cultivo todo. La sangre de esa persona es un caldo de cultivo porque tiene mucha azúcar. Y las bacterias son felices en el azúcar. ¿Cierto? Por eso cuando a una persona le dan medicamentos para eliminar azúcar por la orina, les da más infecciones urinarias, sobre todo a las mujeres, porque tienen diabetes. ¿Saben lo que significa la palabra diabetes? La patología, ¿ustedes saben qué es eso? La palabra diabetes. No. ¿Qué será diálisis? Drenar. Como limpiar. Sí, Porque es que no es día. No es continuo. Día es continuo. Diálisis es como drenar, limpiar Sin la tilde es sangre. día. Diálisis Día. es como limpiar la sangre. Como cosa. Vetas. ¿Eso qué les dice? Esto sí está fácil. Melito. Tipo. ¿Qué significa esta palabra? Melito. Que es dulce. Ah, Que es dulce. Como las abejas meliponas. Eso significa que es dulce, ¿sí o no? sí. ¿Y ustedes saben por qué le pusieron esto? Porque los médicos primero probaban la orina. Cuando no había nada de equipos, esta orina está Venga, a muy ácida. ver. Esta orina está muy dulce. Está como. Tenía una tableta y iba a ponerme un puntico más. Hacían gárgaras. Como el deportista. Lenguaje bucal. Entonces, si han oído hablar de la diabetes Tipo insípida. 2. Diabetes insípida, no. Consulta. Diabetes insípida, diabetes mellitus. Una es insípida y otra es dulce. O sea, una con Una azúcar orina y no otra es sin dulce sal. y otra sí es dulce. Sí, que el nombre. Día es Sabía paso a mierda. través de. Día. Sí, paso atrás. Este es dulce. Diabetes es paso a través de azúcar a través de. Y diabetes es paso a través de quién? Del riñón. Por eso la orina es dulce. Porque el azúcar se está saliendo por el riñón. Y eso no es normal. Nosotros siempre estamos eliminando azúcar por la orina, en el filtrado renal, pero el riñón vuelve y la absorbe. Vuelve y la absorbe. Hay unos medicamentos que inhiben la absorción de azúcar en el riñón. Entonces la persona orina azúcar y se le controlan los niveles de azúcar. Porque eso ustedes lo conocen. Pero Hay mujeres que están tomando de igual lo loco para perder peso. habíamos escuchado, profe, de la grasa. Ah, esa es otra. Sí, esa es la otra. grasa Que que consumen la- pastillas para no absorber grasa. Pero de la. Que los senos malos y eso está malísimo. Sí, lo que pasa es que hay varios medicamentos que tienen ese efecto. No. La metformina inhibe la producción de glucosa hepática.
Que casi queda defecto. Ya sabemos lo que es la encefalopatía hepática. Y que a mayor encefalopatía, o sea, todo cuadra, ¿cierto? Si tiene mucha encefalopatía, está muy ictérico, pues usted qué va a pensar. Y la bilirrubina en cuadro, directa, ¿cierto? Entonces, ahí están todos esos exámenes que le dicen a uno, esto es una cirrosis. Si tiene ascitis, si tiene encefalopatía, si todo conjuga y concuerda, pues ahí no va sacando. La encefalopatía se clasifica. Eso no lo tienes que aprender. Pero venga, le tomo fotos, no me gusta. Ya me ha pasado. Este es el fármaco que le dan a los pacientes para tratar de depurar ese amonio. Entonces, si el paciente tiene ese tratamiento para depurar el amonio, la fibra, el antibiótico, pues usted también debe contribuir con las proteínas. Primero, hace tiempo, al paciente se le daba una dieta hipoproteica. Ya eso está pasado de moda. Usted lo que tiene que modificar es la calidad de la proteína. Sí, que sea una proteína que produzca menos desechos nitrogenados. O una proteína que tenga menos purinas. ¿Cierto? Si el paciente es pública, usted le recomienda unos aminoácidos de cadena ramificados y los puede comprar para complementar la dieta. Sería súper chévere, ¿cierto? Pero si es de bajos recursos, pues sería como inapropiada la recomendación. La lactulosa y el antibiótico. Entre los dos van a disminuir considerablemente la reabsorción de amonio intestinal. Entonces eso puede ayudar. Y si le estás dando una dieta adecuada en proteína y con una calidad proteica adecuada, la producción de amonio va a estar más controlada. Porque es que realmente el manejo nutricional del paciente con cirrosis, aunque obviamente va a tener también un patrón o un comportamiento hiperglicémico, ¿sí? Porque todo proceso inflamatorio genera resistencia a la insulina. No es lo más importante, eso como lo sabe usted, pues con una glucosa en sangre, ¿cierto? Con una glicemia. ¿Se da cuenta usted cómo está el paciente? Si no es diabético, un paciente de estos puede tener hiperglicemia. Entonces usted le hace un ajustico a los carbohidratos, ¿sí? No bajar los carbohidratos sin necesidad. Si vas a bajar los carbohidratos, ya estamos hablando, como el hígado tiene un problema en su funcionamiento, entonces puede haber esa liberación de glucosa del hígado, puede estar normal, pero hay una resistencia periférica a la insulina. Entonces va a haber hiperglicemia. Y si el paciente está consumiendo AINES o antiinflamatorios esteroideos, eso le va a subir la glicemia. La glicemia en hospitalización es relativamente frecuente. No se estresen tanto por eso, que porque el paciente tiene 150 de glicemia en hospitalización, o que si tiene 160, eso no es para usted estresarse, que sea diabético, no, eso es muy normal en muchas patologías. En UCI la hiperglicemia es a partir de 180. Ahí sí, cuando usted tenga en UCI, un paciente de pronto críticamente enfermo, que tenga una glicemia mayor de 180, ahí sí el médico va a pensar en hacer un esquema de infusión de insulina. El médico no le va a echar la culpa a usted. A no ser que el paciente sea diabético y usted no le puso la fórmula que es, ¿cierto? Pero si usted le puso la fórmula que es, el médico va a saber que no es culpa de la nutrición, sino que es un cuadro inflamatorio donde está cursando el paciente con hiperglicemia. Entonces el médico, ¿qué va a decir? Empecemos un esquema móvil de insulina a este paciente. O póngale un bolito de insulina a ver cómo le ponga. Y ya. Esos pacientes, todo paciente con un proceso inflamatorio, sea por lo que sea, puede cursar con hiperglicemia, 140, 150, eso no es problema. A partir de 180 ya se le pone cuidado.
Entonces, se trata un estado del paciente. Se trata el estado del paciente, no el diagnóstico. Tiene cirrosis, pero tiene encefalopatía. O sea que está en una crisis encefalopática porque tiene esa crisis hepática de la cirrosis. Eso se llama exacerbación. Eso es una exacerbación. Puede que se le exacerbe mucho o puede que se le exacerbe suave. ¿Qué pasa con los electrolitos en un paciente con estas condiciones? Puede haber una alteración en los electrolitos. Las alteraciones en los electrolitos pueden producir inestabilidad hemodinámica. Pero lo más importante en estos pacientes es lo neurológico, muchachos. Una persona puede hacer falla ventilatoria por un deterioro neurológico. Si un paciente cirrótico hace una falla ventilatoria y se va a intubar, ¿es por qué? Por lo neurológico. Porque el deterioro neurológico produce una falla ventilatoria. ¿Quién comanda los pulmones? Y si el paciente tiene un Glasgow, ¿saben qué es el Glasgow? ¿Cierto? ¿Saben qué es el Glasgow? Listo. Si el paciente tiene un Glasgow menor de 8, se va a intubar. Glasgow. ¿Qué es el Glasgow? Es una escala de valoración. Es una escala de valoración neurológica de los pacientes cuando no están sedados. Porque cuando el paciente está sedado, se evalúa es el RAS. Escala de evaluación neurológica sin sedación, Glasgow. Escala de evaluación neurológica con sedación, RAS. ¿Cómo suena? R-A-S. RAS, creo que es un doble S. Vean, muchachos, consulta. Glasgow y RAS. Paciente con RAS de 1. Usted tiene que saber lo que significa eso. Paciente con RAS de menos 5. La clasificación de RAS va de menos 5 a más 5. Y Glasgow. RAS y Glasgow. La clasificación de Glasgow va de 3 a 15. 3, máximo deterioro neurológico. 15, como están algunos de ustedes aquí. Como estamos todos acá. Acá estamos 15, ¿cierto? Eso dice. Yo espero que estemos 15, o sea, alertas, orientados, despiertos, espontáneos, ¿cierto? El Glasgow se evalúa con respuesta al llamado, apertura ocular, respuesta al dolor, tiene diferentes formas de evaluarse. El puntaje mínimo del Glasgow es de 3. Cuando un paciente está en 3 de Glasgow es porque está en coma. Y el puntaje máximo es 15. Más o menos cuando un paciente llega a 8 de Glasgow, se va a intubar por cualquier motivo. Un deterioro neurológico es un causal de falla ventilatoria. Entonces un paciente con encefalopatía hepática, ¿cuál es el peligro de estos pacientes? Que lleguen a hacer un deterioro neurológico. Porque si hacen mucho deterioro neurológico, como en el video está el paciente ahí en coma, un paciente en coma no respira, se muere. Toca cuidado intensivo porque toca ventilarlo. Mientras empieza la depuración del amonio y todas esas cosas, hasta que se despierta el paciente y se puede extubar. El RAS va de menos 5 a más 5. RAS de 0. Paciente con sedación. Siempre el RAS es porque tiene sedación. ¿Qué sedantes conocen?
Esa es la siempre que usted escuche RAS, es porque el paciente tiene sedación. Pero Fentanilo, menos 5 quiere decir que está mal. que es uno de los más Y comunes. 5 bien. Siempre que usted escuche RAS es porque tiene sedación. RAS de 1. De 1 hacia arriba es agitación psicomotora. RAS de 1 hacia arriba es agitación psicomotora. O sea que usted, un paciente con RAS de 5, está revolcándose, estirándose, le tienen que amarrar, todo eso, ¿cierto? Y el RAS de menos 5 es porque está en coma. Porque en la sedación, una persona en el deterioro neurológico con RAS, con sedación, una persona puede estar con agitación psicomotora y está muy mal. O puede estar muy mal, pero está hundido. Sí. Bueno, muchachos, ahora sí van a descansar. ¿Listo? 5 minutos.